Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate. Corazón de hierro. Capítulo 7. Shiro observó cómo el barco que él y Skatach acababan de bajar se alejaba a la deriva a lo largo de la costa, salpicando un chorro de espuma blanca cada vez que los remos golpeaban el agua. El barco rechoncho no parecía algo que pudiera desafiar el mar abierto entre Erin, o Irlanda, como algunos llamaban la tierra que dejaron atrás, y la tierra natal de Skatach, pero de alguna manera lograron cruzarlo sin incidentes. Esperaban que el capitán al que compraron el pasaje los llevara hasta Esquie, pero desafortunadamente, se negó, preocupado por su familia en casa y con prisa por regresar antes de que comenzaran las tormentas invernales. Cuando salían de Irlanda, la guerra que se estaba gestando desde el día en que Shiro llegó al mundo humano estalló en serio. Parecía que todos los señores y jefes que tenían el más mínimo derecho al trono tomaron las armas para tomar la corona del gran rey. En los últimos días antes de su partida, la neblina del miedo descendió sobre la tierra. Con tantos soldados muriendo y civiles inseguros de su futuro, se creó una atmósfera opresiva que Shiro estaba seguro que incluso los humanos sin sus ojos de hada podrían sentir. 2 veces Shiro y su alumno tuvieron que rodear un campo de batalla y un ejército en marcha, escondiéndose bajo un hechizo. Todavía no sabían exactamente quién quería que Skatach muriera, pero con suerte, él tenía las manos ocupadas con la guerra y no enviaría a nadie tras ella por ahora. Aún así, Shiro fue mucho más cauteloso desde el último ataque, especialmente de noche. «Maestro. Date prisa», gritó Skatach, zigzagueando hacia él desde la salida de los muelles. Me voy. La pasarela de madera crujía bajo sus pasos mientras caminaba, evitando charcos de agua sucia y lodo helado. La ciudad portuaria a la que llegaron no era nada especial. A pesar de estar a un mar de distancia, no había muchas diferencias con lo que vio en lugares similares por los que pasaron en Irlanda. Pero si bien la arquitectura era muy parecida, la sensación que desprendía este asentamiento era completamente diferente. Atrás quedaron las miradas sospechosas y hostiles. La gente todavía miraba fijamente, claro, pero era más por curiosidad que por otra cosa. No diría que eran exactamente amistosos, pero el peso de la guerra inminente no flotaba sobre ellos, por lo que parecían más relajados. Toda la ciudad tenía un ambiente idílico a pesar del tiempo sombrío. Los muelles estaban llenos de un bullicio de pescadores y comerciantes que regateaban y vendían sus productos, barcos de diversas formas anclados a los muelles de madera, descargando barriles de pescado y cajas de carga a toda prisa. No pudo evitar admirarlos. Incluso en la fría y húmeda mañana, cada uno brillaba con un fascinante aura de determinación, desde los simples estibadores hasta los ricos comerciantes y capitanes de barcos. Estaba en marcado contraste con Drummore, donde la mayoría de la población, aunque contenta, estaba sometida y carente de ambición y empuje. Prefería mucho a estos humanos. Tuvo que controlarse cuando su sonrisa volvió a reunir miradas extrañas. «Maestro, vamos». Skatach lo instó cuando finalmente la alcanzó. Ella se fue en el momento en que él la alcanzó, adentrándose más en la ciudad. Shiro la siguió mientras avanzaba por las concurridas calles. Su largo cabello violeta se balanceaba detrás de ella en una gruesa trenza, golpeando contra una lanza cubierta de tela atada a su espalda. Ella lo llevó de tienda en tienda, abasteciéndose de diversas cosas para el viaje. Shiro no estaba seguro de cuándo su alumno decidió que era inútil con el dinero, pero a estas alturas, su papel se había reducido a nada más que una mula de carga, esperando obedientemente a Skatach mientras ella hacía sus compras. En cierto modo hirió su orgullo, pero claro, en realidad no podía defenderse. Cada vez que intentaba comprar algo, a menudo pagaba de más. Simplemente no pudo evitarlo. Le encantaba la forma en que los humanos brillaban en sus ojos de hada cada vez que pensaban que estaban haciendo un buen negocio. Una hermosa muestra de emociones radiantes que florecían como una flor hecha de arcoíris. Aún así, se suponía que él debía cuidarla.
Uno de los habitantes del pueblo, un hombre bajo y corpulento, inició una conversación con Shiro afuera de una pequeña tienda donde estaba esperando a que Skatach terminara su regateo. La chica, ahora más atrevida, no rehuyó aumentar el precio tanto como pudo. El hecho de que se estuvieran quedando cortos de dinero solo la animó. «Señor, usted no parece alguien de por aquí». Shiro lo miró, pero no había nada sospechoso en su aura, solo curiosidad. «Ah, hola. No, no lo soy. Llegué a esta ciudad hoy temprano. Desde Irlanda. Así que tenía razón». Se acercó más, casi con complicidad. «Dime, buen hombre, ¿tienes alguna noticia del otro lado del mar? Escuché algunos rumores y no suenan bien». «Bueno, no sé de qué se rumorea, pero allí hay guerra, eso es seguro. Al menos en las zonas del norte». El hombre suspiró. «No es bueno. No es nada bueno. Los precios subirán. Y los tontos que piensan que no tendrá nada que ver con nosotros están ciegos y sordos, no importa lo que les diga». «Pero, bah. ¿Qué voy a saber yo, verdad? Idiotas». «No parece que la gente esté preocupada», dijo Shiro asintiendo. «Pero deberían hacerlo. Quien gane estará ocupado asegurando sus tierras cuando todo termine. Dudo que pueda invadir. Tal vez. Las cosas estaban tranquilas en los últimos años. Los bárbaros del sur están unidos por una vez por un rey sabio, que se apega a su territorio. Y los clanes del norte están ocupados con luchas internas, pero eso es normal. Pero vivimos toda esta ciudad. Con Irlanda en llamas, no haría falta mucho para interrumpir las rutas comerciales. Ya sea una plaga u otra guerra». Shiro tarareó de acuerdo. «El anterior gran rey murió a causa de la plaga, o eso dice el rumor». «Realmente». Los ojos del hombre se abrieron como platos. «No es bueno. No es nada bueno». Luego se fue sin decir una palabra más, refunfuñando y perdido en sus pensamientos. Con una pequeña sonrisa divertida, Shiro lo vio alejarse. Parecía que esta vez era portador de malas noticias, a diferencia del primer pueblo humano que visitó. Pudo oír a Skatach alzar la voz, y las puertas de la tienda se abrieron poco después. La niña fulminó con la mirada al empleado de la tienda mientras salía del edificio. «Adiós a usted también, señorita. Le deseo buena suerte. Necesitará mucha para vender más de esa basura cara que usted llama sus productos». Skatach se enfureció. «Ja. No necesito suerte, pequeña», dijo el empleado con una sonrisa, «solo clientes con ojos realmente perspicaces». Ella miró a Shiro. «Cuide a su hija, señor, o la próxima vez gastará todo su oro en basura». La chica de cabello morado cerró de golpe las puertas de madera con un poco más de fuerza de lo estrictamente necesario, cortando las risas del interior. «Alejémonos de este ladrón, maestra. Temo que pueda robarnos el dinero restante por pura proximidad». Lanzó una última mirada a las puertas cerradas y se alejó pisando fuerte. Ella jugueteó con sus bolsas mientras caminaban, sacando varios artículos y examinándolos antes de guardarlos nuevamente con un gruñido de disgusto. Shiro quería preguntar qué pasó adentro, pero la cantidad de irritación y vergüenza que irradiaba su alumno lo detuvo. No quería humillarla ahora, por muy divertida que fuera la historia. «Entonces», preguntó cuando ella se calmó, «¿decidiste cómo procederemos?» Shiro los condujo a través de Irlanda, siguiendo las instrucciones de Skatach, es cierto, pero ella no sabía mucho más sobre la tierra allí que él. Ahora, cuando estaban de regreso en su tierra natal, su alumno se hizo cargo. Él todavía la protegería y cuidaría, pero ella era quien los lideraría. «Desafortunadamente tendremos que viajar por tierra. No podemos simplemente pagarle a otro capitán para que nos lleve». Miró los cielos grises cubiertos por pesadas nubes y suspiró, pateando la nieve derretida que cubría las calles. «No lo creo. Padre siempre se quejaba de eso. Cuando llegaba el invierno, incluso pescar cerca de la costa era peligroso y rara vez se hacía. Incluso si lográramos convencer a alguien para que nos llevara, sería costoso». Ella hizo una mueca. «Ya no tenemos tanto dinero. Y si lo tuviéramos, seguiría siendo peligroso». Ella miró fijamente el frío lodo y volvió a patearlo.
Estaba cerca de casa, pero el camino más fácil no estaba disponible. En lugar de pasar unos días en barco, les llevará casi un mes recorrer la misma distancia a pie. Y eso si todo va bien. Puso su mano sobre su cabeza y le acarició el cabello morado. Vamos, Skatach, anímate. Apesta, pero ya estamos a mitad de camino. En unas pocas semanas más, estarás en casa. Ella le lanzó una mirada asesina pero finalmente se desinfló, su ira se evaporó como una niebla brillante en los ojos de Shirou. Lo sé. Es solo, estúpido invierno. Dio una patada al suelo por tercera vez. Sí, pero no podemos hacer nada al respecto. Cuando escuchó el comentario de Shirou, su rostro adoptó una expresión pensativa. Tal vez podríamos rezar a los dioses para que haga buen tiempo. Podríamos, dijo Shirou riendo, pero dudo que muchos estén escuchando. Ella suspiró. Preguntemos en los muelles de todos modos. Quizás tengamos suerte. El sol estaba alto en el cielo, todavía a horas de que cayera la noche, cuando regresaron a los muelles de madera a los que llegaron esta mañana, preguntando por los alrededores. No había tantos barcos anclados allí. Shirou contó 6 que no eran pequeños barcos de pesca. La mitad de eso lo recordaba hace apenas unas horas. ¿Norte? ¿Con este clima? Preguntó con incredulidad un capitán mayor cuando le preguntaron sobre la compra de un pasaje a Esquile. ¿Estás loco? Shirou frunció el ceño, mirando las aguas agitadas, el mar no se ve tan mal. Tal vez para ti, muchacho, resopló el hombre, pero no para cualquier marinero que se precie. Puede que esto parezca estar bien, pero las tormentas invernales nos azotarán en cualquier momento. Solo los tontos y los desesperados se atreven a navegar en aguas abiertas como esta. Pregúntame en una semana o 2, cuando el tiempo se calme. No obtuvieron reacciones diferentes de otros capitanes. Ninguno estaba dispuesto a aceptarlos, tal como esperaban. Era una pequeña posibilidad, pero tenían que comprobarlo de todos modos. Al final, abandonaron la ciudad por las puertas que daban al interior. Un paisaje de colinas bajas se extendía ante ellos como suaves tejidos verdes congelados. El camino que siguieron se deslizaba a través de los valles entre ellos. ¿Conoces esta ruta, Skatach? No en detalle, sino en la situación general del terreno. Ella asintió, después de todo, estudié geografía. ¿En realidad? Preguntó Shirou, sorprendido. Su alumno le frunció el ceño. Soy una princesa, maestro. Soy joven, pero me enseñaron muchas materias como preparación para gobernar nuestras tierras. Lo siento. Es solo que, Esquile es un reino. Dijiste que tu padre era un rey, pero por lo que escuché en la ciudad, hay clanes y jefes en el norte. ¿O es lo mismo para los humanos? No recordaba mucho de las aburridas lecciones de historia de cuando era humano, pero estaba seguro de que nadie llamaría a Oberonomap simples caciques en su cara. No si quisieran vivir después. No como tal, supongo. Mi padre era rey de Esquile, pero no existe un reino de Esquile. Era gobernante de sus tierras, que incluían la isla de Esquile y algunas partes del continente. Rey es un título entregado a un jefe cuando su territorio se vuelve lo suficientemente grande. Un clan es, bueno, un clan. Una familia extendida, que a veces contiene muchos reyes. Básicamente una alianza de gobernantes relacionados con sangre. Nuestra familia era técnicamente un clan, pero uno pequeño, ya que la familia de mi padre murió en una guerra mucho antes de que yo naciera. Veo. Esto era mucho más simple de lo que pensaba, pero no tan informativo en absoluto. Entonces serás reina de Esquile. ¿Es normal que gobierne una mujer? Shirou estaba bastante seguro de que la sociedad medieval favorecía a los hombres sobre las mujeres en ese sentido. ¿Sí? Depende del rey actual elegir a su heredero, y es cierto, generalmente es el hijo mayor, pero no es tan raro que una hija herede cuando no hay un heredero varón disponible. Aunque puede ser un problema cuando ella más tarde se casa con un extraño. ¿Eso no te convertiría entonces en un rey? Técnicamente. No estoy seguro, maestro. Bueno, no es tan importante. Debería haber alguien que pueda decirte ese tipo de cosas en tu castillo. Una desagradable llovizna empezó a caer del cielo.
Las frías gotas resbalaban de la capa de lana engrasada de su alumno. Shirou podía calentar su entorno, manteniendo alejado el frío invernal, pero no podía hacer nada con respecto a la lluvia. La magia de hadas requería cierto grado de experiencia para ser efectiva sin gastar grandes cantidades de energía mágica. Y si bien podía manejar el fuego de su forja sin esfuerzo, gracias a sus siglos de experiencia, no podía hacer mucho con el agua. Desafortunadamente, hervirlo no era una opción. Todavía intentaban pasar desapercibidos y dejar una nube de vapor de agua no sería sutil. Va a ser así todo el invierno, Skatach. La verdad es que ahora no está tan mal. Rara vez nieva, pero la lluvia casi nunca para. Y yo tampoco llamaría a esto lluvia. Shirou suspiró, genial. No se preocupe, maestro. Una vez que crucemos el Clyde y pasemos más allá de Inver, será mucho peor. El hada cubierta de glamour entrecerró los ojos hacia su alumno. Eso no es exactamente tranquilizador. Porque siento que te estás burlando de mí. Es solo tu imaginación, maestro. Dijo con una pequeña sonrisa. Él le creería si no fuera por la diversión que coloreaba su aura. Con un silbido de aire desplazado, el filo de la lanza Skatach pasó frente al rostro de Shirou a pocos centímetros de su nariz mientras se inclinaba hacia atrás. Aprovechando la oportunidad de su estudiante, le clavó su propia lanza en el estómago. A diferencia del arma real que empuñaba la chica de cabello púrpura, la suya era un simple palo de madera. Aún así, eso no significaba que su golpe fuera indoloro. Ah. Ella se estremeció y dio un paso atrás. Shirou esperó pacientemente a que ella atacara nuevamente. Quizás era demasiado pronto para entrenar con ella, pero después de los acontecimientos en Irlanda, decidió correr el riesgo. Skatach tenía talento para la lanza, eso es seguro. Mucho más que él. Después de solo unas pocas semanas de instrucción y práctica, era lo suficientemente competente como para no lastimarse en un combate. Puede que sea un logro pequeño, pero fue impresionante para un niño que no tenía ni 10 años. Y lo que es más importante, no se quedó helada ante la muerte en un campo de batalla real. Contra un soldado regular y armado con armas mundanas, no apostaría por ella todavía, pero estaba mejorando rápidamente. Si pasaban unos años, estaría seguro de que ella sería una mejor guerrera que cualquier humano que hubiera visto hasta ahora. En los siguientes 8 años, esperaba dejarla como lancera. Él esquivó otra estocada, apartando su lanza, pero esta vez no tomó represalias. Skatach inmediatamente saltó hacia atrás de todos modos, protegiéndose. Respiraba con dificultad después de media hora de entrenamiento y tenía una expresión de frustración en el rostro. Después de un momento, ella corrió hacia la derecha y lo apuñaló nuevamente en una ráfaga de golpes. Shirou esquivó y bloqueó cada golpe, apenas moviéndose, la punta de lanza de su alumno no lo alcanzó por un margen muy pequeño. Desde el inicio del combate no dio un solo paso. Intentó limitarse a su nivel, pero la brecha de habilidades entre ellos todavía era increíblemente grande. Con un grito final, le arrojó su arma casi a quemarropa. Los ojos de Shirou se abrieron con sorpresa mientras esquivaba, atrapando la lanza en pleno vuelo. Eso no se lo esperaba. La chica que resoplaba parecía que tampoco esperaba ese movimiento, con el brazo todavía extendido por el movimiento. ¿Y ahora qué? Shirou levantó una ceja, divertido, blandiendo ambas armas hacia su alumno. En lugar de responder, Skatach cayó hacia atrás en señal de rendición, desplomándose sobre la suave hierba. Esto es imposible. Ella levantó la cabeza y lo miró fijamente. ¿Cómo se supone que voy a derrotarte, maestro? ¿Derrotarme? Skatach, tengo más de 2 siglos de experiencia contigo. Tienes talento, pero pasará mucho tiempo antes de que puedas igualarme, incluso cuando me lo tomo con calma. Dejó escapar un gemido de frustración y su cabeza cayó al suelo. Shirou podía entenderla. Él era el mismo, después de todo, ante un objetivo imposible. En su caso, se trataba de reforjar a Midginior, una hazaña con la que todavía luchaba, y parecía que no se acercaba más sin importar lo que hiciera. Superar a Shirou en un combate debe haber sido así. No importa cuánto entrenó, todavía no podía ni tocarlo. ¿Qué es esto? Una voz interrogante preguntó desde arriba.
Estás intimidando a tu estudiante ahora, Red. Una pequeña hada azul flotaba sobre Skatach, mirando a la chica tumbada. Azul. Shiro entrecerró los ojos. ¿Dónde has estado? Ya sabes, alrededor. Dijo con ligereza, pero luego notó la expresión irritada de Shiro. ¿Qué? No voy a cuidarte todo el tiempo, Red. Yo también tengo cosas que hacer, ¿sabes? Con un profundo suspiro, el rostro de Shiro se relajó, pero la sensación molesta no desapareció. Se masajeó el puente de la nariz con frustración. Por mucho que amaba a su amiga, a veces ella podía ser un dolor de cabeza. Al menos podrías haber dicho algo. Estuviste ausente durante semanas. De hecho, desde antes de la batalla después de Derwinmore. Sabía que sería imposible para ella permanecer en un lugar por mucho tiempo, pero esperaba que permaneciera con ellos más que unos pocos días al mes. Y no estoy intimidando a Skatach. Fuimos parcos. Bien, lo que sea. Te lo diré la próxima vez. Ella lo descartó antes de volverse hacia el único humano en el campamento. ¿Estás seguro de que no te está acosando, Skatach? Le daré una bofetada si lo hace. Ah, no, señorita Dienu. Ella sacudió la cabeza, simplemente éramos parcos. Dienu miró intensamente a la chica. Si tú lo dices. Ya era tarde, pero empacaron su campamento y buscaron un lugar mejor. Con la ayuda de Dienu, Shiro pudo crear un baño improvisado dándole forma a la piedra y haciendo que su amigo lo llenara con agua caliente. Un lujo para viajeros en medio de la nada, y uno que a su alumna le encantaba si su aura era una indicación. Entonces, ¿dónde estuviste esas últimas semanas? Shiro le preguntó a Dienu cuando estaban sentados alrededor de una fogata horas después. Visitar a viejos amigos y deambular. En la parte sur de esta isla, principalmente. ¿Cualquier cosa interesante? Nada ha cambiado mucho desde la última vez que estuve aquí. Los humanos siguen siendo los mismos, tal vez un poco más numerosos, y la mayoría de las viejas hadas todavía están pateando. Algunas se fueron a Faeri, pero eso ya lo sabía. Encontré algunas puertas de enlace, por cierto. En realidad, sí, un lago y una caverna. Ambos están en el sur. Eso es bueno. Si volviera al mundo humano en el futuro, sería bueno tener un pasaje más cerca de Skype. Todavía le quedaban 8 años, pero su promesa debería teletransportarlo lejos para que no tenga que preocuparse por regresar a Faeri. Si no logra forjar a Midginior, pasarán 10 años más antes de que pueda regresar a Skatach. Con un Gateway más cerca de Skype, podría ahorrarle semanas en su viaje de regreso. Señorita Dienu, dijo que vio a los bárbaros en el sur. ¿Sabe algo más? Oh, ¿qué es esto, princesa? ¿Estás deseando conquistar esas tierras? Preguntó Dienu con una sonrisa. No, negó la niña, sacudiendo la cabeza, quiero mantener a mi gente a salvo y, a veces, la guerra nos encuentra, lo queramos o no. No hizo falta mucho para que Irlanda se consumiera en el conflicto. No lo hago. No quiero que me sorprendan otra vez. El hada azul miró a Skatach en silencio. Shiro observó cómo el aura de su estudiante, llena de determinación, se coloreaba ligeramente con una ira sola. No tienes que preocuparte, Skatach. Dienu finalmente respondió. Al menos, no lo creo. No vi mucho, pero no es que me salga de mi camino para investigar lo que los humanos están haciendo. Aún así, no vi un solo campo de batalla allí, y la gente que vi estaba en su mayoría contenta. Por lo poco que escuché, algún rey famoso los está gobernando ahora, pero eso es todo. Ya veo. Gracias, señorita Dienu. Durante las siguientes horas de la noche, Dienu le contó a Shiro historias de sus viajes, la mayoría de ellas sobre lugares interesantes o criaturas que encontró. Al menos interesante desde su perspectiva. Estaba seguro de que un árbol torcido con un hueco quemado o un nido de pájaros extraños fascinaban a su amigo, pero no a él. Entonces escuchó con un oído. La mayor parte de su atención se centró en su alumno. Ella ha estado en silencio desde su pregunta, mirando las llamas mágicas de su fogata. Pero debajo de su comportamiento tranquilo, puntas irregulares de odio e ira atravesaron su aura.
Esas emociones se alimentaban unas a otras con cada minuto que pasaba, contaminando lentamente todo lo demás. No era la primera vez que se ponía así. Desde el día en que se conocieron, cuando no tenía nada que hacer o en qué concentrarse, tendía a caer en ese terrible silencio. A Shirou no le gustó. Especialmente cuando su ira y su odio estaban dirigidos a ella misma. Afortunadamente, después de que él le dio su bendición, estos episodios se volvieron más raros, pero desafortunadamente aún ocurrieron. Blue interrumpió a su amigo, ¿alguna vez le diste a alguien tu bendición? Esa pregunta detuvo a su amigo y llamó la atención de su alumno como esperaba. El hada azul levantó una ceja ante la pregunta aleatoria, pero luego su cabeza se giró hacia Skatach, escudriñando al niño humano. Se volvió hacia él nuevamente cuando encontró lo que buscaba. Rojo. Tú, pero, ga. Dienu, sin palabras, soltó un grito exasperado, enterrando su rostro entre sus manos. Maldita sea, Red. ¿En serio estás haciendo esto a propósito? Miró al hada pelirroja. ¿Por qué le diste tu bendición? Y una muy poderosa si lo veo bien. Shirou miró a su alumna y notó su expresión insegura. Al menos su aura se aclaró de sus emociones más oscuras. Tenía que hacerlo, Blue. Ella se estaba muriendo y no tenía otra opción. Ella lo fulminó con la mirada antes de soltar un gran suspiro. ¿Sabes qué? Ya debería estar acostumbrado. Así que, está bien, haz lo que sea. Y no, nunca le di mi bendición a nadie. ¿Sabes lo que haría esta bendición? A pesar de ser quien se lo concedió, no estaba tan seguro de lo que hizo. Sabía cómo otorgarlo y que la redacción y la intención importaban tanto como quien era el hada que lo otorgaba. Por eso deseaba que Skatach estuviera sano. Y funcionó, curando sus heridas en ese momento. El efecto inicial se vio reforzado por las enormes cantidades de energía mágica con la que lo respaldaba, por lo que ahora debería ser menor. Supuso que ella aún sanaría rápido, pero no en un grado descaradamente antinatural. Probablemente. Pero las bendiciones solían ser más amplias y vagas en cuanto a los beneficios que otorgaban. ¿Qué? Preguntó cuando notó que Dienu lo miraba de reojo. ¿Cómo se supone que voy a saberlo? Conocerte, la convertirá en una mejor cocinera o algo así. Tal vez una necesidad de ayudar a la gente. Ya sabes, como un brownie que podría nombrar. Muy útil, Blue, dijo Shiro en un tono plano. ¿Entonces usted es un brownie, maestro? Preguntó Skatach con una expresión iluminada, como si su sospecha fuera correcta. No. A estas alturas, Shiro podía sentir su frente temblar. ¿Cómo era posible que Dienu lo molestara tanto y tan rápido? Y también culparía a su amigo del malentendido de su alumno, por irracional que sea. ¿No? Preguntó la chica de ojos rojos, inclinando la cabeza con curiosidad. No. Son solo algunos rumores estúpidos de mi casa. No soy un brownie. Si alguna vez descubría quién inició esos rumores, les haría una agradable visita. Con su mejor arma en mano. En serio, ni siquiera era tan buen cocinero. Lanzó una mirada furiosa a Dienu, el probable sospechoso, solo para encontrarse con una sonrisa. ¿Estás seguro, Red? Encajas bastante bien con la descripción. Y la mitad de mi Velum no podría estar equivocada. Oh. Entonces, ¿qué pasa con la otra mitad? Si una mitad no puede estar equivocada, ¿qué pasa con la mitad que tiene una opinión diferente? Detalles, detalles. Dienu descartó sus palabras y se volvió hacia su alumno. Verás, Skatach, Red es conocido por ayudar a todos los que ve. Y a menudo también regalaba comida. Fue muy gracioso cuando las hadas en nivel 1 le devolvieron el favor, introduciendo comida a su forja a cambio, por miedo a insultar a un brownie. El pequeño el bastardo puede ser vengativo si piensan que no aprecias su ayuda. Así que tal vez tu bendición se manifieste en ese sentido, un talento mágico para la cocina y las tareas domésticas. O la herrería. Uno de los dos. Skatach escuchó atentamente, grabando cada palabra en su memoria, pero su rostro se arrugó por la confusión al final. ¿Herrería? Se volvió hacia Shirou. ¿Qué tiene eso que ver con ser un brownie, maestro? Como no soy un brownie, no tengo idea.
pero soy herrero, Skatach. Más que ayudar a los demás, pasaba mi tiempo en mi forja, forjando armas. Nivel 1 es, de hecho, el hogar de los mejores herreros de hadas. Una montaña enorme con cientos de forjas y hadas trabajando en sus profundidades. ¿De dónde crees que vinieron las armas que te di? ¿Magia? Ella respondió vacilante. No te equivocas. Esas son copias de mis obras, recreadas con hechicería, pero aún así son armas que forjé con mis propias manos. Yo no sé cómo eso influirá en la bendición que te di o si tendrá siquiera un efecto. Efecto tangible. Lo comprobaremos cuando lleguemos a Esquile, tal vez. Quiero forjarte algunas buenas lanzas, eso es seguro. Y tal vez algo para tus guardias. Ya veremos. Shirou miró al cielo oscuro. Como de costumbre, las estrellas estaban oscurecidas por un espeso manto de nubes, pero continuó aquí, la lluvia caía a los lados como si un paraguas invisible flotara sobre ellas. Por supuesto, siempre podía encontrar un lugar para cavar una cueva, pero eso llevaba tiempo y no podía hacerlo en todas partes. Miró hacia el norte. Skatach dijo que pronto llegarían a las tierras altas y que, desde allí, pasarían un par de semanas más hasta que llegaran a Esquile. Podía ver bien, incluso en una noche sin luna, pero todo lo que podía ver eran más de las mismas colinas. Observó a Dienu contar historias vergonzosas de su pasado, mientras su alumno escuchaba con entusiasmo. Él la detendría, pero en realidad era inofensivo. Al menos Skatach tenía algo más que su pasado en que concentrarse por un tiempo. Él suspiró. Al menos, con Dienu aquí, el mal tiempo era soportable. 2 semanas después, llegaron al pueblo de Inver, ubicado en medio de un profundo valle que corta las tierras altas por la mitad. Un popular centro comercial y una fortaleza. Una ciudad-estado independiente. Era diferente de lo que Skatach les dijo que esperaran. Desde el principio, tuvieron problemas incluso para entrar a la ciudad propiamente dicha, ya que los guardias de las puertas desconfiaban de dejar pasar a 2 viajeros solitarios. Lo que debería haber sido un asunto sencillo se convirtió en un interrogatorio que duró horas. Si no fuera por sus menguantes reservas de alimentos, simplemente se darían por vencidos y continuarían hacia Esquile. Su alumno les dijo que Inver era un centro de comercio entre el sur y el norte, así como la ruta comercial que recorría el valle. Por lo general, las puertas de la ciudad estaban abiertas para todos, pero ese no era el caso ahora. Una vez dentro, supieron que lo provocó. Una guerra, inesperadamente. O tal vez no exactamente la guerra. Una rebelión, decía la gente del pueblo. Levantamiento. Nadie conocía los detalles, pero uno de los reyes más fuertes del norte perdió el poder e hizo algo que provocó que sus súbditos, liderados por algunos de sus señores, se rebelaran. Algunos decían que el rey ya estaba muerto. No debería tener nada que ver con Inver, pero este rey en particular era su vecino y sus tierras se extendían a lo largo de las fronteras norte de la ciudad-estado. Ya sufrían ataques de refugiados y bandidos y temían ser conquistados. El aumento de la seguridad fue el resultado de eso. Un poco de mala suerte para Shiro y su alumno, pero fue bueno que al final no dejaran de detenerse en la ciudad. Ahora supieron cambiar de ruta, para evitar aquellas tierras. Con sus suministros reabastecidos, dejaron atrás a Inver. Después de otra semana de caminar penosamente por las lluviosas tierras altas, llegaron a las costas de Esquile. Solo el sonido del agua salpicando los acompañó mientras se acercaban a los escarpados acantilados envueltos en niebla a través de un estrecho lago. El aldeano al que pagaron para transportarlos no hablaba mucho, o tal vez percibió el humor de sus clientes. Durante el último día de su viaje, Skatach permaneció en silencio, encerrada en sí misma. Se bajó la capa con capucha, cubriendo su rostro en sombras. Dijo que era para no llamar la atención. En sus ojos de hada, sus emociones estaban agitadas, cambiando cada hora, pero una corriente subterránea de tristeza impregnaba cada pensamiento. Shiro intentó desviar la vista y darle espacio a su estudiante. Finalmente, el barco llegó a la playa de grava, se detuvo y se bajaron. Gracias, le dijo Shiro al barquero, recibiendo un asentimiento antes de que el hombre partiera.
Skatach permanecía inmóvil a unos pasos de distancia, mirando al suelo. Skatach. Le tomó 10 segundos a la chica de cabello púrpura responder con voz suave. Estoy bien. Shirou asintió, tratando de ignorar la turbulenta mezcla de emociones contradictorias que brillaban a través de su aura. Miró al hada azul flotante en lo alto, pero solo recibió un encogimiento de hombros en respuesta. Él no la presionó y esperó pacientemente. Y pronto, estaban en camino nuevamente, su alumno los guió a su castillo. La playa a la que llegaron estaba a cierta distancia de su casa, pero aún así deberían llegar antes del anochecer. Afortunadamente, el tiempo aclaró un poco en los últimos días y la lluvia detuvo su implacable asalto, aunque el cielo todavía estaba gris por las nubes. Pasaron por un pueblo al cabo de una hora pero no se detuvieron. Los curiosos aldeanos hicieron algunas preguntas, pero Shirou solo dio respuestas vagas cuando preguntaron sobre ellas. Skatach no dijo una palabra, escondida bajo su capa. A juzgar por la atmósfera relajada, no parecía que supieran de la muerte de su rey. Ya era tarde cuando vieron por primera vez un castillo en la cima de una colina. Una gran torre central rodeada por un alto muro de piedra, con los techos de edificios más pequeños asomando desde más allá. Skatach se detuvo por un momento cuando lo vio, su paso se aceleró cuando comenzó a moverse nuevamente, su capucha cayó hacia atrás, dejando al descubierto su cabello morado. Un par de guardias abandonaron el castillo para encontrarse con ellos cuando Shirou y su alumno se acercaron a las puertas. Uno de los guardias debió reconocer a Skatach porque cuando estaba a mitad de camino hacia ellos, comenzó a correr con un grito en los labios. Princesa Skatach. Cayó sobre una rodilla, revisando a la chica en busca de alguna lesión obvia antes de girarse hacia su compañero. Rápido, ve a buscar al maestro Meria. El sorprendido segundo guardia corrió de regreso al castillo sin decir una palabra. Garrett. Dijo su alumna en voz baja, con una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Qué? ¿Cómo? Princesa, ¿por qué estás aquí sola? ¿Dónde está tu padre? Luego miró a Shirou. ¿Quién es este hombre? Está bien, Garrett. Él me ayudó a regresar. No parecía que la seguridad de Skatach ayudara mucho, el guardia todavía miraba con sospecha a Shirou, pero no tuvo más tiempo para interrogarlo. Un grupo de guardias salió de las puertas del castillo y corrió hacia el trío. Una figura se destacó del resto. En lugar de armadura, un hombre mayor vestía ropa más fina, algo que usaría un noble. Princesa. Dijo el hombre elegantemente vestido cuando estuvo lo suficientemente cerca, respirando con dificultad por la corta carrera. ¿Por qué estás aquí sola? ¿Dónde está el rey? La reina. La sonrisa de Skatach desapareció. Se han ido, Meria. Muertos. Jadeos de sorpresa resonaron entre los guardias reunidos. Ojos muy abiertos con incredulidad. ¿Muerto? El rostro de Meria palideció. No, no, no. Eso es imposible. ¿Cómo? Princesa, ¿cómo pudo pasar eso? Fuimos traicionados. Su voz temblaba, pero no caían lágrimas de sus ojos. Los guardias que debían escoltarnos nos dieron la espalda. Mataron a todos. ¿Y este hombre? Meria preguntó después de un momento de silencio atónito. Este es Abel. Él es un... Skatach miró a Shirou. Alguien que salvó mi vida y me ayudó a regresar a casa. El hombre miró fijamente a Shirou, con un brillo medidor en sus ojos, antes de asentir una vez. Ya veo. Gracias, señor Abel. Asegúrese de recibir una recompensa justa. Se volvió hacia Skatach. Reina, no, princesa Skatach. Deberíamos mantener la ilusión por ahora. Tu familia no tiene muchos enemigos, pero no tiene sentido correr el riesgo. Luego se dirigió a los guardias. No digas una palabra de lo que escuchaste aquí. Por ahora, el rey todavía está a bordo, y su viaje probablemente se prolongará si alguien pregunta. Los hombres asintieron, con caras serias, y todo el grupo partió hacia el castillo, con Shirou siguiéndolos. Observó cómo Skatach hablaba con su gente y les explicaba los detalles de sus terribles experiencias. Una sonrisa se formó en sus labios y su paso se hizo más ligero, un gran peso se levantó de sus hombros.
No fue perfecto, pero ver a su alumno rodeado de hombres leales lo llenó de esperanza para el futuro. Ella estará bien, incluso cuando él tenga que regresar a Nibelung. Ella tiene que... Fate. Corazón de hierro. Capítulo 8. Una voz débil llegó a Shirou desde una gran distancia, aparentemente proveniente de todas partes a la vez. Resonó en el oscuro vacío en el que flotaba, una hada escondida de la realidad. No quería oírlo, pero por mucho que intentara taparse los oídos, era inútil. Una voz distante, apenas lo suficientemente fuerte como para que él la oyera, pero retumbó en todo su mundo, sacudiendo sus cimientos, formándose enormes grietas a su alrededor, dejando entrar una luz intensa. Mantuvo los ojos firmemente cerrados, pero la luz se filtró de todos modos. Una voz familiar. Maestro, despierta. Shirou se despertó sobresaltado, un vago recuerdo de sus sueños vacíos se desvaneció rápidamente. Miró alrededor de su herrería y vio una figura familiar parada encima de su cama, con las manos en las caderas y una expresión exasperada. Estoy despierto. Estoy despierto, Skatach. Dijo, luchando por sentarse. Ella suspiró. Honestamente, maestro, lo que haces es dormir estos días. Y cada vez es más difícil despertarte también. Se pasó la mano por el pelo, secándose la somnolencia persistente. Todavía estaba cansado, pero no podía hacer nada al respecto. Un flujo constante de su energía mágica mantuvo alejada la atracción de Faeri, pero lo dejó sin apenas nada para sostenerse. Sus patrones de hadas brillaban bajo su glamour, ocupados convirtiendo el maná del mundo. Brillaron en sus ojos, iluminando su pequeña herrería con una luz dorada. Pero el color familiar ya no era tan reconfortante. Simplemente hizo que las paredes de su casa temporal se sintieran expuestas, amenazantes, como si lo estuvieran empujando, aplastando y constriñendo su propio ser. Lo siento, supongo. Me he sentido un poco mal últimamente. Su estudiante se acercó, la preocupación ensombreciendo su rostro y su aura. Le puso la mano en la frente como para comprobar si tenía fiebre. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Dienu me dijo que eres mayor, maestro, así que no te esfuerces demasiado. Shirou apartó su mano, irritada. ¿Cómo funcionaría controlar su temperatura? Él era el hada del fuego y el hierro, maldita sea. La temperatura de su cuerpo oscilaba entre cadáver congelado y caliente derretimiento de acero. No soy viejo, Skatach. Además, si soy viejo, ¿qué pasa con Dienu? Pensé que usted era el mayor, maestro. Como si. Básicamente soy una niña pequeña en comparación con ella. Puede que actúe como una niña caprichosa, pero es mayor. No sé exactamente cuántos años tiene, pero apuesto a que tiene más de 15.000 años. Ahora compara eso. A mis escasos 300. Skatach se apartó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿En serio? Pero ella es tan, Dienu. Ella es. Shirou suspiró, ahora dime por qué me despertaste. Ah, claro. Maestro, quiero que venga conmigo al castillo. Meria dijo que un mensajero importante llegará hoy más tarde. Así que quiero que esté allí, por si acaso. ¿Un mensajero? Se levantó de la cama y estiró los músculos. Bien. Pero ¿cómo podría saber Meria esto? No es el objetivo de un mensajero, ya sabes, llevar el mensaje. Aprendí a no preguntarle a Meria cómo sabe algunas cosas. Shirou levantó una ceja escéptica pero no dijo nada. No creía que fuera prudente confiar tanto en alguien sin conocer los detalles, pero él no era el rey. En última instancia, fue la elección de su alumno. Y el antiguo asesor estaba haciendo un buen trabajo ayudando a Skatach hasta el momento. Salieron de la herrería de Shirou. Su pequeña choza estaba repleta de armas a medio forjar y otros proyectos, con una pequeña cama escondida a un lado. Su hogar desde hace 8 años está situado en la esquina del patio del castillo de Skatach. Afuera, el sol brillaba intensamente, un agradable día de verano, sin ninguna nube en el cielo. Los terrenos del castillo estaban llenos de sirvientes y guardias ocupados con su día. Algunos patrullaban y otros entrenaban, el sonido del choque de armas de entrenamiento se transmitía por el aire.
Exteriormente, había cambiado poco desde el día en que llegó aquí, pero sus ojos de hada le dijeron lo contrario. El pueblo de Esquille perdió a su rey, pero ahora tenía una nueva reina. La tristeza y la incertidumbre del primer año del regreso de su estudiante, cuando la verdad salió a la luz, se transformaron en un impulso implacable por cambiar las cosas para mejor que rara vez vio en sus viajes. La gente de Esquille adoraba a su joven reina. Algunos por su sabio gobierno, que parecía evitar desastres y traer prosperidad a sus tierras. Otros por su destreza en la batalla, los pocos que Esquille experimentó. Su habilidad con la lanza no tenía igual en el campo de batalla, y su coraje inspiró a sus guerreros hasta un grado casi aterrador. Una doncella guerrera, la llamaban reina del campo de batalla. Miró a su lado, observando su apariencia. Todavía era chocante verla crecer tan rápido. Ella cambió en los 8 años, pero eso era un hecho, pero a Shirou le resultaba extraño. No se suponía que eso llevaría muchas décadas. Pero ella era una adulta. Incluso desde hace un tiempo, según los estándares de los tiempos. La niña con la que viajó desde Irlanda, más baja incluso que su verdadera forma, se convirtió en una hermosa mujer. A los 17 años, era tan alta como muchos de sus guardias, con una figura esbelta que ocultaba su considerable fuerza. Shiro a veces se preguntaba si era el efecto de su bendición, pero no podía estar seguro. A ella le gustaba usar su largo cabello morado suelto ahora, solo trenzándolo para la batalla. Cayó en cascada por su espalda, hasta sus caderas. No tenía idea de cómo logró evitar que eso la obstaculizara durante el entrenamiento. Sin embargo, el cambio que más le gustó fue su sonrisa. Ahora sonreía más y cada vez la tristeza que siempre acechaba detrás de cada sonrisa desaparecía. No olvidó su pasado, su trauma, pero estaba cubierto de mejores recuerdos. Su dolor estaba encerrado en lo más profundo de su corazón y rara vez resurgió. ¿Qué? Preguntó cuando notó su mirada. Nada. Ella no le creyó, lo miró inquisitivamente, pero finalmente lo dejó pasar. Su Alteza, Maestro Abel. Uno de los guardias del castillo los llamó cuando pasaban por el campo de entrenamiento. ¿Te unirás a nosotros hoy? A los chicos les vendría bien una paliza. Últimamente se están volviendo demasiado arrogantes. 8 hombres que estaban haciendo ejercicio en un anillo de tierra compacta, se detuvieron ante la voz de su instructor, notando a Shiro y Skatach. La mayoría eran jóvenes, no mucho mayores que su alumno, pero el que los llamó era un guardia mayor, un hombre de unos 30 años. Un guerrero experimentado que sirvió a Skatach durante años. Shiro no dejó de enseñar a Skatach después de que llegaron a su casa, y pronto el resto de sus guardias se unieron a su reina en sus lecciones. Al principio, lo hicieron para asegurarse de que no saliera lastimada, pero no pasó mucho tiempo antes de que le pidieran instrucciones a Shiro. Vieron su habilidad y después de que algunos lo desafiaron a un combate, todos rogaron que les enseñaran. Shiro estuvo de acuerdo, pero aún así dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a Skatach, tratando el resto como una capa adicional de seguridad para su alumno. Cuanto mejores fueran, más segura estaría ella. No se contuvo tanto en sus entrenamientos con ellos como lo hizo con su alumno. A menudo quedaban feos moretones y dolores musculares, pero, sorprendentemente, nunca se quejaron. Por extraño que parezca, parecían apreciarlo y respetarlo aún más por eso. Después de los primeros años, se encontró nuevamente a horcajadas con su antiguo título. Maestro Abel, lo llamaban, esta vez por su habilidad con la lanza. Eran buenos guerreros con mucha experiencia, pero su alumno los superó a todos en 3 años. Cuando cumplió 15 años, ninguno de sus guardias podía siquiera tocarla en un combate. Shiro aún podía recordar su orgullo cuando los derrotó a todos en un solo día. Se jactaron de ello durante una semana, para vergüenza de su alumno. Después de eso, sus sesiones de entrenamiento se volvieron más raras. Shiro todavía entrenaba con ella de vez en cuando, pero había un límite en lo que podía enseñarle. Nunca recibió una formación formal, así que después de enseñarle todo lo que aprendió a lo largo de los años, no había mucho más que pudiera hacer. Hoy en día, su papel se redujo al de un muñeco de entrenamiento.
Claro, uno que Skatach aún no podía derrotar cuando no se limitaba, pero aún así era una experiencia valiosa luchar contra alguien mucho más rápido y más fuerte que ella. Pasó la mayor parte de su tiempo en su herrería, forjando armas para su alumno. No podía hacer mucho con metales simples del mundo humano, pero con su habilidad, aún así producía espadas de excelente calidad. No les imbuyó ningún efecto esotérico, cauteloso de llamar demasiada atención a su alumno, pero los efectos más sutiles fácilmente podrían pasar desapercibidos. Sus armas no se romperían ni se astillarían fácilmente, definitivamente no por cualquier cantidad de fuerza que un humano normal pudiera ejercer. Tampoco se oxidarían ni se derretirían. Sus mejores obras las dejó solo a su alumno. Lanzas que eran casi irrompibles, con sutiles propiedades antimágicas. Su experiencia con Midginior le permitió hacer que las armas de Skatach atravesaran la hechicería, interrumpiendo cualquier hechizo que su lanza atravesara. Los magos eran raros, pero los vio en el campo de batalla en Irlanda. Entrenó a sus guardias recién contratados cuando tenía tiempo, y a veces obligaba a Shiro a ayudar también. Tal vez más tarde, Beoran, respondió Skatach. El hombre asintió y regresó con su alumno, recriminándolo por detenerse sin su orden, y la pareja se dirigió hacia el castillo. En el interior pasaron junto a los nobles de la corte de Skatach. Señores y damas de varios pueblos y territorios de Esquie. No eran muchos. Esquie era una isla grande, pero a pesar de su tamaño, no había mucha gente viviendo en ella. La tierra era difícil de cultivar. Las tormentas invernales arrasaron la buena tierra, dejando solo unos pocos valles protegidos para usar, por lo que el interior de la isla estaba prácticamente vacío. La mayor parte de la población vivía en las regiones costeras y sobrevivía de la pesca y el pastoreo. Sonrieron y se inclinaron cuando su reina pasó junto a ellos, pero Shiro pudo ver sus emociones hostiles dirigidas a él. Si bien los guardias y guerreros de Skatach lo apreciaban y respetaban, sus nobles no. En realidad, no fue tan sorprendente. Era un hombre extranjero, un simple herrero con antecedentes y pasado desconocidos, pero contaba con el oído de su gobernante. Vieron que él tenía su confianza, más que ellos, y eso les irritó el ego. Por eso lo menospreciaban, aunque últimamente eso estaba cambiando. Llegaron al estudio de Meria, el hombre mayor sentado detrás de su escritorio, montones de documentos casi oscureciendo su figura. Se colocaron más en estantes que recubrían las paredes de la habitación, llenando el lugar con el olor a papel y tinta. Meria, ¿alguna información nueva?, preguntó Skatach, sorprendiendo al hombre. Parpadeó un par de veces, con los ojos cansados, antes de finalmente darse cuenta de que no estaba solo. Mi reina, dijo, todavía un poco distraído, sí, llegó un nuevo informe desde la frontera continental. Por supuesto, ya tiene un día, pero dice que el mensajero llegó de las tierras de Tomach. Cuando se le preguntó, afirmó tener un mensaje importante para la reina de Esquie. Considerando que llegó a la isla hoy por la mañana, debería estar aquí pronto. Tomach. No creo que tuviéramos ningún trato con ellos. Además de una pequeña cantidad de comercio, no lo hacemos. Después de la guerra hace 2 décadas, se mantuvieron reservados. Tu padre los ayudó un poco durante ese tiempo mientras luchaban contra las personas que masacraron a su clan, pero nada más. Surgió de ello. A pesar de su amistad con su rey en aquel entonces, Ar no quería arriesgarse a verse envuelto en una guerra a gran escala. Me dijo que se arrepentía de no haber ayudado más a su amigo, pero así es la vida. Él fue un rey primero. Y un amigo en segundo lugar, dijo. Tuvieron algunos problemas cuando regresaste de Irlanda, pero pronto se calmaron. Ahora tienen un nuevo rey debido a eso, por lo que debería haber aún menos motivos para contactarnos. Quizás quieran nuevos aliados, sugirió Shiro. Y se están acercando a mí por culpa de mi padre. Esa es una excusa indeble. Ni él ni el rey del que mi padre era amigo están vivos. Nuevo rey, nuevos aliados. Puede que esté acercándose a todos los gobernantes con los que tiene frontera, no solo a ti específicamente, Skatach. Eso es posible, pero nuestras tierras están muy separadas. La frontera entre nosotros es solo un par de valles difíciles de cruzar.
¿Qué podrían ofrecernos siquiera por unirnos en una alianza? Meria suspiró. No sirve de nada especular, mi reina. Solo te lo advertí porque tengo un mal presentimiento sobre esto, pero eso es solo mi intuición. De todos modos lo sabremos pronto. 2 horas más tarde, la corte de Skatach se reunió en el gran salón de su castillo, donde recibió a sus invitados y organizó sus fiestas. Una gran sala con pilares que sostienen el techo y largas mesas pegadas a las paredes, dejando el centro diáfano. Los rayos del sol se filtraban a través de las largas ventanas, iluminando el suelo de madera. El mensajero entró por las grandes puertas principales, flanqueado por un par de guardias. Un joven de aspecto cansado, vestido con pieles gastadas y una capa sucia. Cuando llegó al centro de la habitación, hizo una profunda reverencia, rindiendo homenaje a Skatach sentado en un trono de madera elevado. El resto de su corte estaba reunido a los lados, dejando solo a Meria junto a ella. Hablar. Ella ordenó, con cara fría. El mensajero no se inmutó, probablemente acostumbrado a tratar con nobles. Reina Skatach. Llevo un mensaje de la reina Ife de Tomach. Escrito hace 7 días y llevado por mí desde entonces, sin alteraciones ni cambios. Mis órdenes son leerlo en voz alta a la reina Skatach de Esquile. Sacó un pergamino de su pequeño saco y mostró el sello intacto a uno de los guardias, quien lo revisó antes de señalar con la cabeza a Skatach. Entonces el mensajero rompió el sello y desplegó el papel. A la reina Skatach de Esquile, hija de Ardeletra, gobernante de Esquile y sus territorios. Como colega reina, te invito a un lugar neutral en nuestras fronteras para celebrar una reunión entre nosotros. Puede que no nos conozcamos, pero tenemos muchas cosas en común. No solo ser mujeres gobernantes jóvenes. Debo admitir que deseaba desde hacía mucho tiempo conocerte finalmente, reina Skatach, pero los conflictos en mi hogar me impidieron acercarme hasta ahora. Espero que esté de acuerdo, porque juntos podríamos fortalecernos. Reina Ife de Tomach, la única gobernante de Tomach. Un tenso silencio cayó sobre los nobles reunidos cuando las puertas se cerraron detrás del mensajero. La carta fue breve pero inesperada. Shiro estaba parado atrás, observando la discusión que se desarrollaba. Reina Ife de Tomach. ¿No tenían rey? Le preguntó Skatach a Meria. Lo habían hecho. Estoy seguro de ello. Respondió el anciano, nervioso. El último informe que recibí fue hace menos de un mes y el rey Umek todavía estaba en el poder. No escuché nada que pudiera cambiar eso. Skatach frunció el ceño y se volvió hacia el resto de su corte. ¿Quién es esta Ife? Nunca había oído hablar de ella antes, y ahora es una reina. Seguramente no surgió de la tierra. Los nobles reunidos se miraron unos a otros como si hicieran la misma pregunta. No parecía que ellos también supieran mucho. Una de las damas de honor, hija de un noble del continente, levantó la voz con tono incierto. Creo que había oído hablar de ella antes, mi reina. No estoy seguro, pero hace algunos años, hubo rumores de que la guerra civil en Tomach comenzó cuando el difunto rey intentó casarse con una joven, incluso una niña, y, objetó su padre, rebelándose. Entonces, ¿podría ser ella? Los demás no creían que fuera probable, a juzgar por sus expresiones. Algunos rumores y especulaciones más compartieron, pero cada vez se volvieron más inverosímiles. Con solo un nombre, nadie podría decir mucho. Uno de los nobles se dirigió a Shirou, involucrándolo en la conversación por primera vez. Maestro Abel, tal vez usted podría arrojar algo de luz sobre el asunto. Quizás es uno de sus gente. El resto de la reunión miró al hada cubierta de glamour con desdén y aprensión a partes iguales. Algunos se burlaron antes de darse cuenta, rápidamente mostrando una sonrisa falsa. Pero otros lo miraron con recelo, esperando seriamente su respuesta. Shirou suspiró. Un error y muchos empezaron a sospechar que no era un simple herrero. Que no era exactamente humano. Y un error estúpido también. Se olvidó de cambiar su glamour. Por 8 años. Al principio nadie se dio cuenta, pero después de que Skatach creciera y siguiera siendo exactamente el mismo, algunos empezaron a hacer preguntas.
Ni él ni Skatach, pero empezaron a circular rumores. Para entonces ya era demasiado tarde. Después de todo, no podía envejecer repentinamente una década en un solo día. Si eso fuera todo, los rumores probablemente desaparecerían por sí solos con el tiempo, pero su promesa con Bief complicó las cosas. Ya debería estar de regreso en nivel 1, pero resistió, manteniendo a raya al hada con su poder. La atracción se hizo más fuerte cada día y, como efecto secundario, el control sobre su glamour se aflojó a medida que la mayor parte de su energía mágica y concentración estaban ocupadas anclándolo en el mundo humano. Sumado al hecho de que el glamour no era infalible y podía ser descubierto si alguien sospechaba que había algo para ver a través, le hizo resbalar un par de veces. Un sirviente que entraba en su herrería vio a un pequeño niño de pelo ardiente envuelto en llamas. Un noble vio sus ojos dorados entrecerrados y brillantes patrones de hadas en todo su cuerpo. Y esos eran los que él conocía. Cuanto más retrasara su partida, peor se pondría la situación. No conozco a nadie llamado Aife, dijo Shirou, pero suena como algo que uno de mis asociados haría. Engañar a una nación haciéndole creer que era su rey legítimo. Era algo que un hada podía permitirse, incluso si sin darse cuenta los llevaría a la muerte. Algo tan descarado se descubriría tarde o temprano, y Shirou dudaba que los humanos simplemente se reirían y dejarían ir al hada. Veo. Dijo el noble en medio del movimiento nervioso de sus compañeros más conscientes. Así que esa es otra posibilidad. Después de otra media hora de discusión infructuosa, Skatach despidió a su tribunal, dejándola solo con Shirou. No me gusta, Skatach, dijo Shirou, con cara seria. Meria dijo que tiene un mal presentimiento sobre esto, y esta vez tengo que estar de acuerdo. Ella lo miró y suspiró. ¿Tú también, eh? Se desplomó en su trono, con un aura de cansancio cerniéndose sobre ella. Es demasiado repentino. Una nueva reina surgida de la nada y quiere conocerme. Sospechoso. Shirou estuvo de acuerdo, pero más que eso, el momento no podría ser peor. Respiró hondo y armó de valor sus nervios. Skatach, me iré pronto. Ella lo miró por un largo momento, el peso de su mirada silenciosa aplastó los pulmones de Shirou con un agarre helado. Ya han pasado 8 años, maestro. Él asintió, observando cómo el aura de su estudiante se atenuaba. Lo odiaba. Me quedan unas semanas más, como mucho. Estoy usando mi magia para anclarme aquí, pero cada día es más difícil. ¿Es por eso que estás tan cansado últimamente? Ella preguntó. Ante el asentimiento de Shirou, ella negó con la cabeza. Debería haber estado llevando la cuenta, pero pensé, no importa. No puedo seguir dependiendo de usted para siempre, maestro. Estaré bien, así que no se preocupe. Añadió con una pálida sonrisa al ver su expresión preocupada. Sé que estarás bien. Pero toda esta situación no podría llegar en peor momento. Dijo, la frustración filtrándose en su voz. Oye, tal vez ella realmente solo quiera una alianza. Quién sabe, puede que sea algo bueno, maestra. Entonces te reunirás con ella. Lo haré. Aunque solo sea para determinar qué tipo de persona es ella. Y no es como si pudiera tendernos una emboscada con un ejército en nuestras fronteras. Y si lo intenta, estaremos listos. Skatach luego se fue para informar a su gente de su decisión. Shirou la miró mientras ella se alejaba, su aura se llenaba con su determinación habitual. Sacó más poder de sus reservas, suprimiendo la atracción de Faeri. No hicieron falta más de 2 semanas para concertar la reunión. Después de que Skatach declarara su decisión de aceptar la oferta de Aife, se intercambiaron una serie de cartas para aclarar los detalles. Al final, ambos bandos decidieron traer no más de 100 soldados como guardias y consejeros, y reunirse en un valle cercano a sus fronteras. Los exploradores y espías de Meria fueron desplegados de antemano, buscando una posible emboscada, pero hasta ahora, parecía que Aife cumplió su palabra. Shirou estaba al lado de su alumno, apretando los puños nerviosamente. Realmente no pudo evitarlo. A estas alturas, casi todo su poder estaba concentrado en evitar que lo teletransportaran. Si Aife intentara algo, no podría ayudar a su alumno en absoluto.
Si rastrea incluso un arma simple, desaparecerá antes de poder usarla. Desafortunadamente, el pequeño ejército detrás de él no lo llenaba de confianza, sin importar cuántos de ellos estuvieran equipados con sus armas. Por el contrario, Skatach estaba tranquila mientras observaba acercarse al grupo de Aife, con un poco de emoción coloreando su aura. Shiro a veces se preguntaba dónde encontró su alumna su amor por las situaciones peligrosas. Suspiró, concentrándose en la reina extranjera. Lo primero que notó fue que era joven, no mucho mayor que Skatach. Ella había escrito en su carta que tenía eso en común con su alumno, pero Shiro no esperaba que fuera tan joven. Su cabello rubio trenzado caía frente a su vestido morado, casi llegando a su cintura. Una ligera corona con grandes gemas rojas adornaba su cabeza, del mismo color que sus ojos. Brillaba con un aura de confianza y una sonrisa relajada en sus labios. Junto a ella caminaba un hombre de mediana edad, de pelo negro y vestido con una larga túnica negra. A medida que se acercaban, Shiro podía oler la magia de ambos, pero con la misma firma. Miró al hombre y entrecerró los ojos. Parecía que Aife tenía un mago en su corte y era lo suficientemente inteligente como para obligarlo a encantar su ropa o algún tipo de amuleto protector. Ten cuidado, Skatach. Ese hombre probablemente sea un mago. Su alumno lo miró y asintió en reconocimiento. Reina Aife, dijo Skatach cuando su homólogo los alcanzó. Reina Skatach. Se produjo un silencio tenso mientras las dos mujeres se evaluaban. Ambos esbozaron pequeñas y educadas sonrisas, pero sus ojos eran fríos y evaluativos. Debo decir, comenzó Skatach, no esperaba tu carta, Reina Aife. De hecho, tenía la impresión de que el rey Umerg era el gobernante de Tomach. Eso era cierto hasta no hace mucho tiempo. La sonrisa de Aife se hizo más amplia. Desafortunadamente, el rey Umerg murió ahogándose con un hueso afilado. Ha mordido más de lo que podía tragar, ¿sabes? Eso es lamentable. Skatach entrecerró los ojos y su sonrisa se desvaneció. ¿Qué quieres, Aife? Dijo Skatach, desechando el fino barniz de cortesía. Shiro miró a su alumno. Fue inusualmente agresivo de su parte. Parecía que no le agradaba a su compañera reina. Es grosero, dijo Aife, pero su sonrisa se ensanchó aún más. Solo quería conocer a mi hermana. ¿No sentías curiosidad por el último miembro que queda de tu familia? ¿Qué? El rostro de su estudiante se aflojó, la incredulidad se mezcló con la confusión en su aura. Aife insinuó que... Ja. Aife soltó una breve carcajada. Así que no lo sabías, después de todo. Divertidísimo. La mujer rubia se acercó más, con un brillo maníaco en sus ojos. ¿Padre nunca te lo dijo? ¿Lo mantuvo en secreto? ¿De su esposa? ¿De su hija? Esto realmente no tiene precio. El rostro frío de Skatach se torció lentamente de ira mientras Aife se echaba a reír de nuevo. Shiro miró entre los dos, comparando sus rasgos. De hecho, se parecían ahora que Aife lo señaló. Sus ojos eran casi idénticos, del mismo tono carmesí. No recordaba mucho del breve tiempo que vio al hombre, pero debieron haber sacado sus ojos de él. Su cabello era diferente, pero la forma de sus caras era muy parecida. Shiro podía creer que eran hermanas. Pero si Aife contaba con un reencuentro feliz, parecía que estaría decepcionada, a juzgar por el aura de Skatach y su tono frío. ¿Hermanas? ¿Por qué iba a creerte? Nunca antes había oído hablar de ti. Oh. Me sorprende que no lo supieras, de verdad. No era un gran secreto en casa. Y lo que tú crees no importa, solo lo que hacen los demás. ¿Y cómo sucedió eso exactamente? No eres tan mayor que yo. La guerra hace 2 décadas, obviamente. Mi querido padre adoptivo Ennis, el rostro de Aife se torció con malicia cuando dijo ese nombre, quería que Art se casara con su hermana, para sellar su alianza y apoyo a la guerra. Pero Art no lo hizo. Quería, ya en un buen compromiso. Así que Ennis lo emborrachó y envió a su hermana a su cama en un esfuerzo por forzar un matrimonio de todos modos. Pero la guerra se perdió demasiado rápido antes de que algo pudiera salir de eso. Después de que el polvo se calmó, Art ya estaba casado y Ennis estaba ocupado simplemente manteniéndose en el poder.
Durante ese tiempo, su hermana dio a luz a una niña concebida fuera del matrimonio, cuyo padre todos conocían la identidad, pero nadie pronunciaba su nombre en voz alta. Tú, dijo Skatach. Yo. Una niña inútil y no deseada. Un problema en lugar de un activo. Mi madre murió cuando yo nací, y como hija bastarda no reconocida, mi reclamo sobre Skye era, en el mejor de los casos, endeble. Nadie lo reconocería mientras Ardo sus hijos vivieron. La sonrisa de Aife se volvió amarga. Como puedes imaginar, mi infancia no fue la más bonita. Pero hace 10 años, alguien contactó a Ennis. Miró a Skatach a los ojos. Un rey de Irlanda. Un hombre ambicioso. Shiro vio el rostro de su alumno pálido, las piezas del rompecabezas cayendo juntas. No, susurró Skatach. Oh, sí. El rey irlandés se puso en contacto con Ennis. Sabía de su pequeño problema y podía ayudarlo a resolverlo. Por un poco de apoyo, algunos hombres resistentes para sus ejércitos. Ennis no consideró la oferta por mucho tiempo. Por ahora, lo único que sentía por su viejo amigo era odio. Así que envió una porción de hombres prometidos a Irlanda y una carta a Ard. No sé qué había en esa carta, pero de alguna manera convenció a nuestro padre de irse a Irlanda con su familia para conocer a ese rey. Así como los de su clase alta también murieron misteriosamente. Solo una coincidencia, estoy seguro. Aife dijo con una mueca de desprecio. Si el plan funcionara, mi pequeño yo pasaría de ser un bastardo inútil a ser una reina de Skye, un peón que realmente podría usar. Pero sobreviviste de alguna manera, y tanto Ennis como ese rey pagaron el precio por su incompetencia. Ah, Aife suspiró con una sonrisa nostálgica, ¿eso es todo? La voz de Skatach tembló por las emociones reprimidas. ¿Murieron por alguna pequeña venganza? ¿Venganza? Yo ni siquiera lo llamaría así. No le importaba a tu padre, en realidad no. Ennis estaba obsesionado con el poder. Quería ser dueño de todo. Intentó casarse conmigo cuando tú aún estabas desaparecido, proclamándose el rey de Skye y Tomach. Esa fue la gota que colmó el vaso. Después de enviar a sus hijos a morir en suelo extranjero y no poder matarte, perdió el apoyo de sus señores. Si morías, le cantarían alabanzas. Pero no lo hiciste. Y lo habían llamado traidor por asesinar a su antiguo amigo. Umerg me tomó bajo su protección y reunió a sus hombres a mi alrededor. Rescató a una pobre princesita de las garras de un monstruo. Bueno, no lo haré, discutimos sobre esa última parte. Ennis era un monstruo. Pero Umerg no era mucho mejor. La ira se apoderó de la voz de Aife. Un bastardo mentiroso al final. Quería utilizarme como llave para apoderarse de la corona y casarme con una hija de la hermana de Ennis. Y el resto es historia, como dicen. Shiro puso su mano sobre el hombro de Skatach. Podía sentirla temblar levemente, sus puños fuertemente cerrados temblaban. Finalmente supo por qué mataron a sus padres, pero no pareció que eso les sirviera de cierre. Aife tampoco ayudó. Una hermana que aparece de la nada solo complica las cosas. Skatach respiró hondo, conteniéndolo durante unos segundos antes de soltarlo, la acción la calmó un poco. ¿Qué quieres, Aife? Preguntó, frotándose los ojos, con voz cansada. Mi derecho de nacimiento, hermana. Ante eso, la cabeza de su alumno volvió a ponerse firme. Oh. Entonces eres igual que Ennis, después de todo. Difícilmente. Pero ya no dejaré que otros dicten mi vida. Soy hija de Ard de Letra. Tengo el mismo derecho al trono de Skye que tú. Doble la rodilla y gobernaremos juntos, una alianza que nadie podría desafiar. 2 hermanas que sacudirán los cimientos de este mundo. Aife extendió su mano a modo de oferta. Una oferta extraña, tuvo que decir Shiro. Habla de una alianza, pero le dice a Skatach que doble la rodilla y se someta. ¿No fue eso simplemente delatar a Skye? Y parecía que su alumno tenía una opinión similar. Apartó la mano de Aife con un golpe, con la cabeza en alto. ¿Llamas a eso alianza? No me hagas reír. No creas que te daré mi corona solo porque eres mi hermana. Aife perdió la sonrisa por un momento, pero luego asintió para sí misma y sus labios se curvaron nuevamente.
Que así sea. Yo gobernaré Esquille de una forma u otra. Aife miró fijamente a Shirou. No eres el único que tiene la magia de tu lado, así que no creas que puedes pasarme por encima solo por eso. Los guardias de Skatach se agitaron al escuchar las palabras de Aife, agarrando sus armas con más fuerza, pero no se movieron. En cambio, esperaron la palabra de su reina, listos para saltar a la batalla. Pero por ahora, su alumna no hizo ninguna señal ni se movió de su lugar. Tienes bastante confianza. ¿Por qué no debería hacerlo? Puedes luchar todo lo que quieras, pero al final no puedes hacer nada. Los ejércitos de Tomach son más grandes y están llenos de guerreros experimentados. La estupidez de Ennis puede habernos costado mucho, pero al menos nuestros soldados están endurecidos en la batalla. Veteranos. ¿Puedes decir lo mismo del tuyo? Desafortunadamente, Shirou no podía estar en desacuerdo. Esquí estaba en paz desde antes de que naciera Skatach. Las pocas escaramuzas contra piratas y bandidos no ayudaron mucho a preparar a sus soldados para una guerra real. Entrenaban duro, es cierto, pero había un límite a lo que se podía hacer en los campos de entrenamiento. Y, para empezar, no había tantos soldados en el ejército de Skatach. Aparte de unos cientos de guardias del castillo y soldados en guarniciones, la mayor parte de las fuerzas de sus estudiantes tendrían que ser convocadas entre la población civil. Tomaría tiempo entrenarlos para que no se rompieran en el momento en que el ejército enemigo cargara contra ellos. Sin embargo, Skatach no perdió la confianza. ¿Y qué me impide matarte ahora mismo, aquí mismo, y terminar con esto? Hizo un gesto al grupo de guardias de Aife. Pueden ser buenos, pero no importa si mueres aquí de todos modos. ¿Y entonces qué? Aife respondió, sin perder la compostura. Serás conocida como una asesina de parientes y una que rompe juramentos, asesinando a tu hermana y a una compañera reina bajo el pretexto de una reunión pacífica. No pasaría mucho tiempo antes de que tu pueblo se rebelara y otros reyes te declararan la guerra. Yo lo sabría. Vi lo que pasó con Ennis. No importa lo que creas, solo lo que hagan los demás, no. Si mueres de camino a casa, abatido por bandidos, bueno, sería desafortunado. Y si el resto de tus guardias morir junto contigo, ¿quién estaría ahí para decir lo contrario? Ja. Ahora, ¿quién tiene demasiado confianza? ¿Crees que tu mago mascota y algunos soldados serían suficientes para masacrarnos a todos? Sé que puedo ser arrogante, pero parece que soy bastante humilde en comparación contigo, hermana. Y si crees que tus soldados pueden matarme en una batalla, entonces ¿qué hay de ti? ¿Crees que mi gente no te atacaría en venganza? Puedo cuidarme solo. A diferencia de ti, tuve que luchar por mi vida desde que era un niño, así que si se trata de golpes, al menos podría quitarte la cabeza. Palabras atrevidas. ¿Te atreverías a respaldarlas con acciones? Oh. Si estás tan seguro de tu habilidad, podemos resolver el problema ahora mismo. Un duelo entre nosotros. El ganador se lo lleva todo, por supuesto. Estoy de acuerdo, dijo Skatach inmediatamente, con una sonrisa en los labios. Aife reflejó la expresión de su hermana, su aura llena de alegría y confianza. Excelente. Nos vemos aquí nuevamente en 5 minutos. Shirou observó mientras su alumna se preparaba, tirando su vestido y poniéndose su armadura de cuero gris. Sus guardias le entregaron una lanza, una de las mejores obras que Shirou creó durante su estancia en Esquile. Dio órdenes a su gente, los hombres frenéticos corriendo de un lado a otro, preparándose para lo peor. Muchos de los asesores de Skatach le instaron a reconsiderar su decisión, pero él vio que no cambiarían de opinión. Estaba segura de que ganaría y su aura era sólida como una piedra. Ella tenía toda la ventaja, pero la preocupación mordía el estómago de Shirou. Aife no propondría el duelo si no estuviera segura de ganar. Skatach, dijo Shirou cuando su alumno estaba listo y esperando a Aife, mirando el costado de su oponente. No se preocupe, maestra. Fue un error de su parte ofrecer este duelo. No hay manera de que pueda vencerme. No estaba tan seguro. A pesar de la sonrisa segura de sí mismo, Skatach tenía un mal presentimiento.
Tocó el brazo de su alumna, canalizando cuidadosamente una parte de su energía mágica para reforzar su armadura. Patrones dorados fluidos destellaron en el cuero endurecido por un segundo antes de hundirse. Skatach sintió agradecido. Una gota de sudor rodó por el rostro de Shirou mientras exhalaba lentamente. Ese único hechizo fue más desafiante que cualquier cosa que hubiera lanzado jamás. La atracción de Faeri casi lo arrebató a mitad de camino. Su rostro se contrajo de frustración. ¿Por qué era tan inútil cuando más importaba? Finalmente, llegó a Ife, deteniéndose a una docena de pasos de su alumno, con su habitual sonrisa todavía presente en sus labios. Todavía llevaba su vestido adornado, pero ahora sostenía una lanza dorada en una mano. Desde la perspectiva de Shirou, era un arma llamativa con incrustaciones de gemas amarillas y demasiado oro. Pero brillaba con energía mágica, sin duda encantada hasta el borde. ¿Listo?, preguntó Skatach. Empieza cuando quieras, respondió Aife. Un tenso silencio cayó sobre el valle, ambos lados observando a sus respectivos gobernantes. Skatach se agachó, con las piernas abiertas y las rodillas dobladas, lista para abalanzarse sobre su oponente. Por otro lado, Aife adoptó una postura más defensiva, manteniendo su lanza entre ella y Skatach. Su alumno hizo el primer movimiento, cargando contra Aife y acortando la distancia en un segundo. Apuntó su arma a la cabeza de su hermana, pero Aife logró esquivarla y saltar. Sin embargo, Skatach no detuvo su ataque y golpeó a Aife una y otra vez. Sin embargo, no importa cuánto atacó, la reina de Tomach tampoco se quedó atrás con una lanza. Ella no estaba ni cerca del nivel de su estudiante, pero cada vez que la lanza de Skatach la golpeaba, el golpe simplemente se deslizaba del vestido de Aife, la energía mágica destellaba en los ojos de Shirou cada vez. Continuó durante unos segundos, se intercambiaron docenas de golpes, antes de que la lanza dorada de Aife se encendiera con un brillo dorado, cegando a todos los humanos a su alcance. Skatach saltó y parpadeó rápidamente. De una pequeña herida en su hombro manaba sangre roja. En un breve momento todos quedaron cegados. Aife apuñaló la cabeza de su hermana. Afortunadamente, Skatach logró apartarse por instinto, convirtiendo el golpe mortal en una herida menor. El refuerzo de Shirou impidió que la punta de la lanza penetrara demasiado profundamente. La pelea se detuvo por un momento. Ambas reinas recalcularon sus movimientos. Skatach le tocó el hombro y vio la sangre en su mano. Entrecerró los ojos hacia Aife y agarró su arma con más fuerza. Parecía que dejó de subestimar a su oponente. La sonrisa de Aife no cambió, pero ahora era tensa. Respiraba profundamente y tenía una mirada calculadora en los ojos. Claramente no esperaba que Skatach fuera tan hábil y esquivara su ataque sorpresa. Su alumno avanzó de nuevo, pero esta vez no se apresuró. En cambio, rodeó a su oponente, esperando una oportunidad. Una llamarada de energía mágica emanó de Aife cuando se tensó, lista para atacar. Los ojos de Shirou se abrieron, pero no tuvo tiempo de advertir a su alumno. Skatach cargó, sin darse cuenta de la acumulación de hechicería, y apuñaló el costado de Aife solo para que apareciera un escudo rectangular de luz dorada frente a su arma, mientras dos vórtices de luz aparecían detrás de Aife, girando y comprimiéndose en pequeños orbes. Shirou pudo verlo casi como si sucediera en cámara lenta. El rostro sorprendido de su alumno y la expresión triunfante de Aife. Pero una vez más, la situación no resultó como Aife probablemente quería. La mujer rubia tropezó alarmada cuando la lanza de Skatach atravesó su magia, cortando el escudo dorado y continuando atravesando su costado. Pero su alumna no pudo aprovechar su arma antimágica. Los orbes de luz detrás de Aife destellaron, liberando rayos de resplandor destructivo directamente hacia la reina de cabello púrpura. En una impresionante demostración de agilidad, logró esquivar ambos hechizos, interrumpiendo uno con su arma, pero su armadura de cuero todavía humeaba por la proximidad a los rayos que dejaban surcos humeantes en el suelo. De nuevo las dos reinas se encontraron a distancia. El rostro de Skatach se sonrojó por el calor mientras Aife se aferraba a su costado, mirando el arma de su hermana con cautela. La situación se repitió durante los siguientes 5 minutos.
Cada vez que Skatach atacaba, Aife se defendía con escudos y rayos de brillante hechicería, obligando a la mujer de cabello púrpura a esquivar y retirarse. Se estaban agotando, uno en el cuerpo mientras el otro en energía mágica, pero ninguno podía obtener ventaja sobre el otro. Skatach podía atravesar los escudos de su hermana, pero los rayos mágicos siempre estaban listos para mantenerla alejada. Aife tampoco podía golpear a Skatach sin exponerse. Necesitaba su magia ofensiva como defensa. El truco del destello cegador ya no funcionó porque su alumno estaba preparado para ello y Aife no podía competir con Skatach en pura lanza. Al final no se decidió ningún vencedor. Cuando al final ambas hermanas estaban demasiado cansadas para continuar, el duelo terminó, Skatach y Aife retrocedieron hacia sus respectivos ejércitos. Sus soldados se acercaban cada vez más durante la pelea, listos para defender a su reina si fuera necesario, pero se contuvieron. «Recuerda mis palabras, Skatach», dijo Aife, apoyada por su asesor vestido con una túnica negra. «Lamentaré a Esquie, contigo o sin ti. Como amable hermana mayor, te daré un mes para que lo reconsideres. Doble la rodilla o la doblaré por usted». Con esas palabras, Aife abandonó el valle dejando atrás un terreno devastado y un Skatach silencioso. Cuando regresaron, el castillo de Skatach se convirtió en un hervidero de actividad, su alumno dando órdenes a diestro y siniestro, organizando a su gente. Meria y sus asesores escribieron cartas a todos los señores y nobles de Esquie, llamándolos a las armas. Los sirvientes y guardias entraban y salían corriendo de los terrenos del castillo, llevando mensajes y órdenes, con su alumno en el centro de todo. Shiro observó todo desde los lados, con el rostro pálido como la ceniza. El sonido de los latidos de su corazón parecía ensordecedor, el aire congelado en sus pulmones. Sus peores temores se hicieron realidad ante sus ojos. La guerra llegó a la casa de su alumno y él no pudo hacer nada al respecto. Miró el cielo azul, sin nubes. Un perfecto día de verano, pero sentía como si la extensión azul lo estuviera aplastando, el mundo más sombrío que los peores días de invierno. Horas más tarde, por la noche, Skatach notó su ausencia y fue a su herrería. Estaba forjando armas, tantas como pudo en el tiempo que le quedaba. Su glamour había desaparecido, su verdadera forma estaba a la vista. Ya no podía permitirse el lujo de mantenerlo. «Maestro», preguntó Skatach cuando lo vio. «Lo siento, Skatach», dijo con voz pesada. Sin embargo, no detuvo su martillo y siguió fabricando otra arma. «Me equivoqué. Pensé que era su consejero el mago». Ella se sentó en su cama, tomó una de sus espadas recién creadas y la inspeccionó. «Está bien, maestra. Yo también la subestimé». Golpeó el yunque por última vez y arrojó la hoja terminada sobre una pila de armas. «Se me acabó el tiempo, Skatach». Él la miró a los ojos, dorados mirando al rojo. Su aura era firme, a pesar de todo. Había miedo, sí, pero estaba silenciado, controlado. No estaba desesperada, estaba decidida a cuidar de su pueblo. Ella todavía estaba sonriendo, y eso solo calmó un poco sus preocupaciones. «Veo. Toma esas», señaló las armas en su herrería, «toma todo lo que necesites. Dáselas a tu ejército, a tus generales». Si pudiera, se detuvo, con el rostro torcido por la frustración. «No se preocupe, maestra. Estaré bien. Ya me ayudó lo suficiente, así que no se castigue por eso. Es solo que, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace 5 años cuando pude hacer algo al respecto?» Ella sacudió su cabeza. Así es el mundo. Los problemas siempre llegan en el peor momento posible. Guardó la espada con la que estaba jugando. «¿Cuánto falta para que regreses?» 10 años en el peor de los casos. Ella se levantó y lo abrazó. La diferencia de altura era más evidente que nunca. Shiro se inclinó hacia ella y le devolvió el abrazo. A Skatach no le gustaba el contacto físico, ni siquiera cuando era niña, y cuando ella creció, ya rara vez tenía la oportunidad de abrazarla. Olvidó lo bonito que era. «Entonces le daré la bienvenida dentro de 10 años, maestro», dijo por encima de su cabeza. Después de lo que pareció demasiado poco tiempo, se separaron.
Él la miró y vio tanto a la niña que prometió proteger como a la mujer en la que se convirtió. 8 años fueron una pequeña parte de su vida, pero sus prioridades cambiaron enormemente en ese tiempo. Su mundo ahora giraba en torno a Skatach, su deseo de escapar de las cadenas de Bief únicamente para poder cuidar de su alumno. Quizás Dienu tenía razón y las hadas se encariñaban con demasiada facilidad. Adiós, Skatach, dijo con una sonrisa que esperaba pareciera real. Adiós, maestro. Aflojó el control de su poder, permitiendo que Faeri finalmente se lo llevara. Cordones de magia atravesaron las dimensiones, enroscándose de manera invisible a su alrededor antes de tirar, y su cuerpo se desvaneció en una niebla dorada. Lo último que vio fue la cálida sonrisa de Skatach.